vas a otro, ¿no? Así me encontré yo la comunidad de Enneagrama en el año 2008 cuando empecé a asomar la nariz, pensando que iba a encontrar con el paraíso y de repente pues me encuentro con el infierno, ¿no? Entonces automáticamente estuve a punto de decir no, por aquí no, porque soy de ideas resolutas, soy idealista, y yo quería un enneagrama amable, un enneagrama suave, un enneagrama sutil, un enneagrama colorido, bello, misterioso. ¿Ya sabéis de qué tipo son? ¡Qué bien! Enhorabuena, Alberto. Es un gran profesor, ¿no? Bien. Esto, cuando uno tiene un ideal, pues entonces lo puede hacer una cosa. Si se encuentra con que el ideal no es el ideal, irse, que es una opción. Y otra, pues, formar parte de la solución. Entonces, bueno, la vida me puso y tal, bueno, pues a tratar de hacer algo que significara lo que yo tenía idea de que el enneagrama venía a traernos a la vida, a nuestra vida. Vosotros os doy la enhorabuena, os habéis encontrado con un momento en el que vais a entrar en una aventura extraordinaria. El enneagrama es un virus que no tiene vacuna, además, es decir, os va a perseguir a lo largo de vuestra vida y tal, y va a insistir, va a insistir, va a insistir, a ver si hacéis algo con ello. Entonces, bueno, pues se trata de encontrar cuál es el constructo de cada uno que nos mete en líos. Es decir, que nos mete sobre todo en problemas en una de las cuestiones que, dado el nivel de conciencia de los que vivimos por aquí y tal, que no vamos a tener problemas de refugio, no vamos a tener problemas de autorregulación, tendremos nuestra comida, nuestra agua, nuestra refrigeración, estamos en un nivel de conciencia planetaria en el que hay un tema con manche, fundamental, hay otros también, que es las relaciones. Tenemos problemas con las relaciones. Con nosotros mismos, para empezar, sobre todo algunos de ellos, que muy bien nos habrá explicado Alberto, pero también con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros jefes, con nuestros vecinos, con nosotros mismos, y nos vamos encontrando con problemas y conflictos en las relaciones. Entonces, se trataría de ver cómo podemos persistir en tener una vida pacífica, armónica, para formar parte de la solución. Formar parte de la solución significa ser un ejemplo. Entonces, en vez de ayudar a los demás y prestarles dinero y hacer cosas idealistas, pues es muy interesante vibrar bonito y que la gente te pregunte cómo lo has hecho, que es la mejor manera y tal, sabes, de poder ayudar a los demás, pasándoles información y diciéndole cómo lo ha hecho uno. Con esto ataco un poco a los buenos samaritanos, y tal, entre los cuales me incluyo, y tal, ¿sabes? Para el tema de, con tanto idealismo, creernos muy buenos, ayudando a los demás, prestándoles nuestro dinero, prestándoles nuestra casa, o yendo a manifestaciones y tal en contra de lo establecido. Hay cola para ir a manifestaciones en contra de lo establecido, y hay cola para ayudar a los demás. Nosotros podríamos a lo mejor tomarnos todo esto para poder hacernos un trabajo personal de desarrollo para mejorar nuestras relaciones. Mejorar nuestras relaciones abre las puertas de la vida, de la esperanza, de la verdad, de las ilusiones, de la prosperidad, de la abundancia, siempre y cuando la abundancia la tomemos como que vamos desapegándonos, porque la abundancia significa pues tener pocas necesidades, entonces no es abundante. Y no es por tener pocas necesidades hacer como que uno tiene pocas necesidades, sino verdaderamente teniendo pocas necesidades, más allá de servir a la humanidad. Entonces, bueno, el enneagrama nos viene a traer este señuelo, que es interesantísimo. ¿Sabéis lo que es un señuelo? Es como un cebo. Entonces todo el mundo y tal, yo quiero saber qué soy, yo quiero saber qué soy. Y entonces, bueno, pues es un señuelo, el cerebro le encanta clasificar, hay un tema del cerebro automático que es muy interesante, y entonces uno quiere saber qué es. Y entonces, muy bien, pues estupendo y tal, entonces todos venimos a ver qué somos. Y entonces, bueno, pues gracias a eso y tal, el enneagrama pues cada vez se va expandiendo más, ¿no? Y entonces habrá una multitud de personas que quieren saber qué son, y cuando lo son, pues se van, porque ya están muy contentos de saber lo que son. Y entonces digo yo soy un 4 transmisor. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! ¡Qué vergüenza! Salimos en los libros de psicopatología. ¿Sabes? Entonces, ¿verdaderamente queremos saber qué somos para quedarnos tan contentos? Yo es lo que pregunto. Exactamente.
¿sabes? Yo es que he visto a gente salir y decir, ¡ay, un 7 transmisor! Como si hubieran encontrado a Dios. Y lo que se ha encontrado es el diablo. Y entonces es sí. Y la gente presume y tal, ¿sabes? Y tal, el otro día en el ascensor, y tal, ¡ay, un 7! Y tal, digo, ¡qué horror! Y tal, se quedó el pobre 7, claro. Encontrándose con el marrón y tal, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, van a quedar personas, entre las cuales, pues muchos de vosotros, que dicen, bueno, pues ahora a ver qué yo hago con esto. Para empezar, el tema de la identificación es también otro territorio muy resbaladizo. Yo estuve 11 años confundido, pensando que era un 8. Porque no se conocían los subtipos cuando yo me identifiqué. Y entonces además es que me traje unos sufís en los años 2000, cuando todavía se me aviva la pinza, y entonces pues, resulta que no nos dejaban fumar, tampoco nos dejaban hablar, tampoco nos dejaban comer, tampoco nos dejaban beber. Entonces, yo, no solamente los 8 se rebelan, ¿no? Le monté un pollo de tal Cristo al tal sufí y tal que me puso en el grupo de los 8. ¿Sabes? Bueno, pues estupendo y tal, ¿sabes? Esto además, luego, ya cuando uno se cree 8, como yo soy de la tríada emocional, es decir, de actores y actrices, pues lo actué. Y lo actué tan bien y tal que verdaderamente colaba. Y tal, de que era un 8 y tal, le ponía a todo el mundo en su sitio y tal, ¿sabes? Y me iba pegando puñetazos por la vida. Me pasé pipa. Primer síntoma de que estaba mal identificada. Primer síntoma. Pasárselo pipa. O sea, cuando os identificáis, os tiene que sentar fatal. Tenéis que decir, ¡qué horror! Y tal, no, ¡qué maravilla! No. Es decir, qué vergüenza y tal, que no se entere nadie. Menos nosotros y tal, que sabemos, y además pues, en el enneagrama, cuando alguien critica a alguien, pues nada, como decir, pues anda que tú. Claro, o sea, es decir, vamos a estar en un grupo y tal, en el que todos tenemos un marronazo colgado, que es una etiqueta, que dice que somos un eneatipo con un subtipo. Y entonces, bueno, ahí esto, realmente, el enneagrama no trata solo de eso. Os insisto en que esto es un señuelo, es muy interesante. El enneagrama describe brutalmente cómo es el constructo, es decir, el ego, el constructo, porque lo hemos construido, no es natural. Nos faltó armonía, nos faltó amor condicionado, nos faltó seguridad, instrucciones para la vida, que es lo que se supone que papá y mamá nos tendrían que haber dado para convertirnos en ciudadanos universales y ciudadanos, pero a ellos tampoco les transmitieron esa información. A sus progenitores tampoco, y entonces lo que hicieron fue una proyección. Cuando uno es inconsciente, proyecta. Entonces la proyección es subjetiva, es decir, uno ve la realidad en función de sus gafas, de su subtipo. Y entonces, bueno, pues esas proyecciones que hicieron nuestros padres sobre nosotros nos hicieron que hoy día estemos aquí. Yo he estado ahí y sigo estando ahí, ahora estoy aquí. Pero nos hemos encontrado con que hemos construido un ego, es decir, una manera de procesar la información que no es real. Sirvió, efectivamente, por eso estamos vivos. Yo como psicóloga clínica que he investigado mucho el tema de la muerte, además como 4 y tal, porque nos pasamos el día coqueteando con la muerte. Y es un coqueteo peligroso, bueno, ya más o menos y tal, ando pues tomando un poquito de distancia, pero los niños que no construyen un ego mueren. Efectivamente, es insoportable. El bebé humano es muy sensible, y entonces en el momento en que empiezan a decir, si te portas bien, te quiero y te doy un besito, eso es una salvajada. ¿Entiendes? Porque ya está el amor condicionado a que tú cumplas con mis expectativas, que a lo mejor no son las tuyas. Entonces eso ya es una salvajada. Fijaros qué fácil es herir a un bebé o a un niño, simplemente diciéndole eso. Pero es que pasa un, pórtate bien, otra salvajada. Porque estás presuponiendo que no confías en él, en cómo se va a comportar. O sea, que tampoco hace falta tirar a un niño por la ventana y tal, o darle una bofetada para traumatizarle. Simplemente con una frase así ya le has traumatizado. Y entonces el niño tiene que decir, bueno, pues yo para sobrevivir tengo que hacer como qué. No lo dice racionalmente, es algo instintivo, es algo emocional, corporal. Y entonces empieza a cubrir las expectativas de sus padres y de sus maestros y de sus movidas en el patio del colegio, que es peligrosísimo. Es como una jungla el patio del colegio.
Y entonces construimos un sistema adaptativo que nos sirvió y tenemos que dar las gracias. Lo que pasa es que sigue liderándonos ese constructo. Y además es inconsciente, nos creemos una identidad que hemos construido, no la que somos. Y eso es lo que realmente viene a decir el eneagrama. El eneagrama lo que viene a decir es que no hay que identificarse, sino desidentificarse, que es la segunda parte del proceso. Vosotros estáis en la primera, que es identificaros. En el momento en que os identifiquéis, gran doblada, tenéis un programita instalado en el cerebro que manda sobre vosotros. Entonces sois programas, en vez de seres humanos, somos. Y entonces, bueno, pues por eso tiene que, de alguna manera, sentarnos muy mal, ser un robot, que es lo que decía Gurdjieff, es decir, personas que les aprietas el botón rojo y explotan, es decir, personas predecibles, personas que no tienen libertad ni siquiera para tomar decisiones. Entonces sería interesante desprogramar ese programita, que es lo que se llama desidentificación. La desidentificación significa ir pelando poquito a poco la cebolla para dejar de emitir metodologías que nos metan en líos. La zona de confort, de la que se habla tanto en coaching, es sufrir, es meternos en líos, es montarle bronca a nuestra pareja, esa es la zona de confort, es decir, en lo predecible. Y dices, joder, ¿y cómo es posible que esa sea la zona de confort? Sobrevivir. Porque el constructo, es decir, el ego, lo único que quiere es que tú sobrevivas. Pero entonces, si dejas de hacer lo mismo, es posible que no sobrevivas. Con lo cual, lo que va a tratar es guardar tu zona de confort para que sigas sobreviviendo. Sobrevivir les toca a otras personas que viven en otros niveles de frecuencia vibratoria. Eso, si tú vas a llevar el eneagrama a una tribu de la selva amazonas y te va a preguntar que si eso se come. Claro, porque ellos tienen que comer, con lo cual no pueden permitirse filosofar. Esto no es ni mejor ni peor. Son diferentes estados de conciencia que habitan en este planeta, pero a nosotros, los niños bien del planeta, nos toca dar ejemplo, nos toca formar parte de la solución, nos toca ser conscientes de nosotros mismos y nos toca quitarnos este programita que nos mete simplemente en temas de supervivencia ficticia para poder desarrollar lo que se llama ser un ser humano adulto en la especie. Nosotros estamos todavía en unos niveles adolescentes. Nos pillamos pataletas, nos pillamos borracheras, bueno, vas a ver la que lía el chimpancé que vive dentro de cada uno de nosotros, como la lía. Yo no sé si podéis hacer un repaso de esta semana de cuántas habéis liado. Sería interesante y tal, porque para la semana que viene, si habéis liado 7 movidones esta semana y la semana que viene solamente montáis 6, enhorabuena. Y tal, sabéis que ha sido maravilloso y tal, estáis empezando a haceros el trabajo. ¿El trabajo de qué? El trabajo de desidentificación. Esto por un lado. Para aprender el eneagrama es muy interesante, y Alberto y yo lo hemos entendido, que no solamente recibáis un punto de vista, porque nosotros los profesores, que somos también humanitos como vosotros, tenemos cada uno nuestro punto de vista y nuestras gafas, y entonces que Alberto es un gran profesor, yo soy una gran profesora, pero yo explico unas cosas y él explica otras. Y hemos decidido hacer equipo para que podáis recibir, vamos a decir, el pantallazo más completo que podáis sobre el eneagrama. La información es importante. Sin información no se crece. Pero quien se quiera quedar nada más con la información no se crece. La información hay que bajársela al cuerpo, y entonces la vida os va a poner los momentos en que veréis si esa información ha resultado o no ha resultado. No hace falta que hagáis grandes esfuerzos por meteros en problemas. Yo creo que ya directamente la vida nos pone a cada uno en nuestro sitio con los problemas correspondientes para solucionar. Entonces, lo que nos va a dar el eneagrama es la posibilidad, no la certeza, de que en algún momento salgamos del cascarón de nuestra zona de confort y de nuestro programita instalado, para mostrar realmente quién nació.
independientemente de cómo nos llamemos, de qué raza seamos, de qué edad tengamos, de qué niveles socioculturales vengamos, de qué países, etc. ¿Quién realmente nació? Porque nació alguien y tal, que todavía no conocemos y a quien tenemos mucho miedo. ¿Por qué? Porque precisamente ese ser que nació no pudo ser, con lo cual le tenemos muchísimo miedo porque lo relacionamos con morir. Y entonces es verdad, es que vamos a morir, pero vamos a morir en vida. ¿Entendéis esto? O sea, es decir, si vosotros miráis vuestros álbumes de cuando erais chiquitos hasta hoy día, os vais a dar cuenta de cuántas identidades han nacido en vosotros. No somos los mismos que hace 10 años, ni hace 15, ni hace 20, ni hace 30, y los que tenemos más de 50 ni os cuento ya. ¿Cuántas veces hemos tenido que renacer o cuántas veces hemos tenido que atravesar un túnel? Un divorcio, una mudanza, irnos de casa de nuestros padres, terminar una carrera universitaria, romper una relación, todo eso son muertes. Entonces las de las muertes, y de las muertes en vida, pues ahí toca una que es muy especial, que marca un antes y un después. Y es la muerte no, y es la disolución del personaje. Disolución del personaje significa que empieza a emerger en nosotros lo que también está en la sombra, porque no solamente en la sombra están los dragones y los brontosaurios y los cerebros reptilianos y los cocodrilos, no. En la sombra también están nuestros talentos, nuestra belleza, nuestro misterio y también lo que realmente somos, lo que realmente sabemos hacer. Esto es una aportación de Carl Jung. Freud hablaba del inconsciente nada más de ahí, no abras la caja de Pandora que pueden salirte a la cara cocodrilos. Los psicólogos clínicos tenemos que sacar al cocodrilo. Pero bueno, sacar al cocodrilo de paseo no significa que nos vaya a morder y tal, sino simplemente aceptarlo y tal, pero domesticarlo, adiestrarlo. Es decir, yo mando, tú avisas y yo mando. Y Jung dice que no solamente está el cocodrilo, sino que también está realmente el ser esencial en el que somos. Yo el otro día le dije a una amiga mía que qué guapa está y me dejó de hablar durante una semana. Menos mal que no le dije que qué fea está, igual me hubiera dado un beso, porque no se sabe muy bien. Y es porque no aceptamos nuestra belleza, no aceptamos nuestra inteligencia, no aceptamos nuestra verdad. Porque ocurrió eso cuando éramos chiquitos, que cuando lo íbamos a mostrar se nos metió un puñetazo y se nos metió en una proyección y nos la hemos creído. ¿Por qué nos la hemos creído? Porque no teníamos la capacidad de discutirlo. Un niño de 2 años, ¿cómo le va a discutir a su papá que no va a ser futbolista o que no va a ser pianista, independientemente de que haya salido científico o artista? No puede, no sabe. Con lo cual, pues, nos lo hemos creído. Entonces, ¿cuántas identidades han influenciado en nosotros, diciéndonos lo que somos desde su punto de vista y nos lo hemos creído? Que son los múltiples yoes que anidan en nuestro sistema operativo. En unos está mamá, en otro es el tío Pepe, el otro el estanquero de enfrente, la profesora de gimnasia, la abuelita querida y amada, y entonces estamos representando a esos personajes continuamente y tal, mientras que nosotros nos quedamos tal, pues, tranquilamente disueltos. El eneagrama es eso lo que viene a traer, pero no para que diga uno, qué bien, ya sé quién soy en ese sentido, sino para que todo eso se vaya a ir trabajando. Lo primero que tenemos que tener es mucha paciencia, porque nuestras vías neuronales están muy entrenadas. Llevamos a lo mejor 47 años entrenando y tal, ¿sabes? Una manera de actuar, una manera de pensar, una manera de sentir y una manera de comportarnos. Con lo cual, las nuevas metodologías que vayamos a emplear a partir de ahora y que seamos nosotros y no el constructo las que decida, van a ir poquito a poco entrando como un nuevo surco en nuestro cerebro, pero cuesta muchísimo. Hay que entrenar, hay que existir, hay que ser constantes y sobre todo lo que hay que tener es muchísima paciencia con nosotros. Porque hemos entrenado tanto una manera de ser que es muy difícil de la noche a la mañana desentrenarla para entrenar otra. Es decir, cuando tú dejas de entrenar algo, ese algo se hace flácido, se diluye. Cuando empiezas a entrenar algo, este algo empieza a crecer. Ahí donde pones la atención, crece. Ahí donde dejas de poner atención, decrece.
pero cuesta, lo digo, décadas en un momento dado. Tenemos que ir tenemos que ir aplaudiéndonos por pequeñas conquistas. Es decir, mi madre, hola mamá, ¿cómo estás? No me llamas nunca. Mamá, te acabo de llamar, ya sí, no sé, querrás algo. Mamá, te quiero muchísimo. Listo, eureka. Mamá, vete a la porra frita. Asunto perdido. O a volver otra vez a empezar. Esto es un ejemplo de lo que me ocurrió ayer. ¿Sabes? Que es mamá, te quiero muchísimo. Es decir, vencer la soberbia. La soberbia, en las tensiones, es la fuerza de abajo que impide que las tensiones se deshagan. Entonces se mantiene la tensión. ¿Cuántas tensiones estáis teniendo con personas con las que no os dirigís la palabra o con los que tenéis un buen asunto, que estáis así? Eso es pensarlo, nada más. Y que nadie me diga que con ninguna, por favor. Que solo sea con uno mismo y ya se mantiene una tensión. ¿De acuerdo? Entonces hay una fuerza de arriba, sin embargo, que se llama vencer la soberbia, que diluye las tensiones. Y cuesta muchísimo. ¿No os ha pasado alguna vez que tenéis a una persona delante que os ha hecho daño y que queréis abrazarla y no podéis? Y no podéis. Y no podéis. Y luego de repente ya no, es que es un hijo de puta y tal, fíjate lo que me hizo. La soberbia. Entonces la soberbia en las relaciones es el resultado de estar con la metodología del constructo, es decir, del ego. Y entonces hay una frase muy bonita que dice: quien cede, gana. ¿Estáis dispuestos a ceder? ¿Sí? No es dificilísimo. No, a bajar la cabeza, a que el otro tenga razón aunque no la tenga. ¿Estáis dispuestos? Bueno, hay 3 o 4 síes, otros 4 sí, vale, está diciendo a ver si empieza Alberto otra vez y se va a estar. Y nos vamos a quedar un poco con el discurso nada más, ¿sabes? Con lo posterior, la próxima década y tal, ya. Eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues ya os he contado un poco mi punto de vista cuatresco, según Alberto y tal, sobre el enneagrama, Y ahora quería, bueno, pues deciros, porque Alberto me ha pedido que venga para esto, para deciros que, bueno, nosotros estamos ofreciendo aquí en el instituto un máster de enneagrama e inteligencia relacional, que son 16 profesores. Entonces, ¿por qué 16 profesores? Os lo he explicado un poquito antes, ¿no? Y es para que recibáis 16 puntos de vista diferentes. Tenemos representados todos los tipos, los profesores hay 9, y los 9, no todos los subtipos, porque si no tendríamos que tener 27 y nos habríamos arruinado. Esto no es un negocio de por sí, y tal, ¿sabes? Gracias a Dios cubrimos, pero lo que sí que es un ideal propuesto por Ángel Luis Sánchez, que es mi socio, y yo, aquí en el Instituto de Desarrollo, para que el enneagrama se plantee desde muchos puntos de vista. Alberto es uno de los profesores del curso, y en diferentes áreas de aplicación. No tenemos el PowerPoint porque no tenemos dispositivo para ponerlo. Ya hemos empezado en el Máster 2017 y para quien quiera embarcarse en algún momento de su vida, esto da igual, pues todo lo que hayáis hecho con Alberto y todo lo que hayáis hecho con otros profesores es cuestión de que lo hablemos y se os convalida. Probablemente esto significará una reducción de precio y probablemente significará también, bueno, pues esto, una serie de cuestiones que ya iríamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues el máster de enneagrama e inteligencia relacional trata fundamentalmente de trabajar el área instintiva, el área emocional, el área mental. Entonces, inteligencia relacional, es decir, inteligencia para las relaciones, significa un control de la tripa, un control de las emociones y un control de la cabeza, nada más y nada menos. En el momento en que los centros se alinean y uno está simplemente actuando en favor de uno, emocionándose con la belleza y con las cosas bonitas de la vida y pensando con valoración y autoestima, entonces ya no hay problemas con las relaciones. Esto no es magia potagia, esto tarda muchísimo en hacerse efectivo en un momento dado. Depende, eso sí, de nosotros, de cada uno de vosotros. Es decir, nosotros damos la información, pero el trabajo, ¿quién lo hace?
Entonces, cuidado con el pensamiento mágico que dice que cuanta más información tenga, mejor me va a ir. No, al contrario, puede darnos una especie de cincada y tal, ¿sabes? De querer recibir toda la información y cuando ya lo sepa todo, empezaré. Eso es pensamiento mágico, ¿de acuerdo? Y es muy propio, os lo dice una gran experta en pensamiento mágico, que se fue al 5 a decir, lo quiero saber todo sobre el eneagrama. Pues hasta que no conozca a los 300.000 millones de seres humanos en el mundo, no sabe todo el eneagrama. Con lo cual pues me quedan 300.000 vidas y tal para saber todo el eneagrama. Entonces ahí, claro, me tuve que plantear. Entonces si tengo 65, si ahora tengo 57, me pueden quedar 25 años de vida, conocí el eneagrama con 34 años, debo decir que he mejorado en 2 o 3 áreas de mi vida mucho. Es decir, el eneagrama me ha causado efecto. Un efecto primero, como tal y como os he contado, simiesco, y luego un efecto humano. ¿Qué es un ser humano adulto en la especie? Es una persona desensibilizada con respecto a la vulnerabilidad, sensible, filósofo y científico. Es decir, que observa la realidad para investigarla, la filosofa, y se comporta sirviendo a la humanidad, no ayudando, sino sirviendo, en servicio. Sin afectarse, sin querer cambiar los planes a nadie, sin interferir en ningún tipo de desarrollo evolutivo, y aceptando profundamente la realidad como una realidad establecida, perfecta, verdadera y justa. Anda que no nos queda. Porque siempre que digo lo de justo y tal me sale alguien, oye, y entonces los que... Y digo, bueno, vamos a ver, ¿y qué tal tú? Y entonces ya pues podemos retomar otra vez. Vamos a ocuparnos de nosotros mismos. Eso no es egoísmo. Eso es tener la posibilidad de ser generoso el día de mañana. Y entonces, bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros este ratito. Espero que haberos impactado un poquito y haberme hecho inolvidable, que es lo que pretendemos los transmisores. Y haber dejado un hijito dentro de cada uno de vosotros. Porque hay otra propuesta que dice los sexuales y tal, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto porque luego vas al Corte Inglés y le dices a alguien que es un 7 sexual y la risita de los otros y tal es que es sexual y tal, ¿no? Entonces decimos transmisores, lo veréis en todos los libros de eneagrama como sexual, y bueno, pues os espero, esto voy a poner, si te parece, la página web del máster. Dale la vuelta a la izquierda. Ajá. Y mi correo electrónico por si alguien quiere